Buenas tardes. Agradecida por la invitación a la Sociedad Peruana de Cardiología. En esta oportunidad mi tema será anticoagulación en tromboembolia pulmonar. Bueno, sabemos que la embolia pulmonar es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. De nuestros pacientes tenemos que fallecieron y en ellos el 59% tuvo el diagnóstico ya post-mortem. El 34% falleció repentinamente o en las primeras horas antes de instaurarse el tratamiento o que este fuese efectivo, y el 7% tuvo un diagnóstico correcto de embolia pulmonar antes de fallecer. Bueno, pues tenemos acá un paciente con signos y síntomas de una tromboembolia pulmonar, en el cual las guías nos sugieren realizar la estratificación, la probabilidad clínica pretest, ¿no? En base a la clínica, en base a los hallazgos del electrocardiograma o a la radiografía de tórax que nos pueden ayudar al respecto. Y así tenemos aquí, por ejemplo, en este caso nos valemos del score de Wells, ¿no? Y podemos distinguir a un paciente que tenga una probabilidad alta de una embolia pulmonar o baja probabilidad o que este sea improbable. En este caso es importante puesto que aquí ya no se nos recomienda iniciar con la anticoagulación, ¿no? A partir de este punto podemos iniciar con la anticoagulación antes de seguir las estrategias que confirmarán la presencia de una embolia pulmonar. Pues bien, una vez confirmado el diagnóstico, vamos a realizar la estratificación de riesgo. Esto en base al score de PESI simplificado o a los criterios de Hestia y también a la valoración del ventrículo derecho. En este caso podemos distribuir a nuestros pacientes de acuerdo a un paciente en bajo riesgo si es que todas estas valoraciones salen negativas o si es que tenemos un paciente que tenga alguna valoración positiva y tenga además presencia de troponinas positivas y disfunción del ventrículo derecho. Aquí están las formas en las cuales podríamos nosotros ayudarnos para valorar nuestro ventrículo derecho. Pues bien, y ya tenemos acá la valoración, la estratificación del riesgo de nuestro paciente. Un paciente, en todos estos casos, la anticoagulación ya debe estar iniciada, ya sea por vía oral o vía parenteral. Tenemos acá en el paciente de bajo riesgo, aquí en este paciente nosotros solamente tenemos que asegurarnos que pueda salir de alta bajo ciertas condiciones de cumplir el tratamiento anticoagulante y de que esté bajo un sistema de salud que le asegure pues la atención oportuna. Mientras que por el otro lado tenemos un paciente con riesgo intermedio, que puede ser un riesgo intermedio bajo o un riesgo intermedio alto, de acuerdo a la valoración del PESI o la valoración del ventrículo derecho o de la troponina. Pues bien, hay que asegurarnos acá que en este paciente con un riesgo intermedio alto, este paciente debe necesitar una observación cautelosa y se sugiere el inicio con una heparina de bajo peso molecular, ya que este paciente puede descompensarse en cualquier momento y puede necesitar una reperfusión del rescate. En cambio, nuestro paciente con un riesgo intermedio bajo, ¿no? Este paciente sí va a necesitar una anticoagulación ya durante la hospitalización. A diferencia de nuestros pacientes con una embolia pulmonar de alto riesgo, en el cual la estrategia diagnóstica es diferente y en el cual se inicia una anticoagulación intravenosa, heparina no fraccionada, en bolo 80 unidades internacionales por kilo y luego en infusión. Luego iniciamos ya toda la estrategia de confirmación y la estrategia de reperfusión. Pues bien, abocándonos ya en la parte de la anticoagulación en la embolia pulmonar, debemos saber que el objetivo principal de nuestro tratamiento inicial es prevenir la propagación de la trombosis y la embolización, reduciendo así la morbilidad y la mortalidad asociadas, siendo que los anticoagulantes orales son la estrategia estándar. Y tenemos acá la heparina de bajo peso molecular, la heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea,
que está asociada a una disminución en el riesgo de hemorragia mayor y de trombocitopenia inducida por heparina versus la heparina no fraccionada, y el fondaparinux, que inhibe indirectamente el factor 10 mediante la potenciación de la antitrombina, y se prefiere cuando el paciente requiere una anticoagulación parenteral, ¿no? Y es alérgico a la heparina o en presencia de trombocitopenia inducida por heparina, o en el cual se tenga cautela con el uso de productos animales. Tenemos la heparina no fraccionada intravenosa, que actúa indirectamente al potenciar la acción inhibidora de la antitrombina sobre el factor 10 y el factor 2, con una respuesta impredecible a la dosis, y en el cual necesita una monitorización con el TTPA, y en base a esos valores necesitamos un cambio en la dosificación. Debemos esperar que el TTPA esté entre 46 y 70 segundos para que no haya cambio, pero si hay valores disminuidos, entonces debemos administrar pues un bolo e ir incrementando la dosis o reducir la dosis, o en casos de que sea más de 90 segundos debemos suspender la infusión por 1 hora y luego disminuir la infusión en 3 unidades internacionales por kilo por hora. Aquí ya vamos a los DOAs, los anticoagulantes directos, que son las pequeñas moléculas que inhiben directamente el factor de coagulación activado, el factor 10A en el caso de apixaban, edoxaban y rivaroxaban, o el inhibidor directo oral de la trombina 2A en el caso de la vigatran. Entonces tenemos diversos estudios que han demostrado la no inferioridad de los DOAC versus la combinación de heparina de bajo peso molecular con la warfarina en la prevención de recurrencia sintomática o letal de tromboembolismo venoso. Asimismo, una menor hemorragia mayor, un menor sangrado mayor en el sitio crítico, un menor sangrado intracraneal y fatal, y menos interacciones con fármacos o alimentos versus la warfarina. Además, tenemos que los DOAC tienen un inicio y una finalización de acción rápidos, ¿no? A diferencia de la warfarina, y tiene una corta vida media, lo cual nos trae ciertos beneficios en caso de hemorragias o sobredosis, pero también unas desventajas en el caso de mala adherencia a dicho fármaco. Y las interacciones farmacológicas en este que son menos que con la warfarina, sin embargo, son importantes aquellos inductores o inhibidores de la glucoproteína P y de la CYP3A4. Además, que el endoxaban debe evitarse cuando hay un clearance de creatinina cuando el endoxaban debe evitarse cuando haya un clearance de creatinina muy alto, más de 95 mililitros por minuto. En cambio, la warfarina, que inhibe la vitamina K, epoxidorreductasa, que agota la forma reducida de vitamina K necesaria para la gamma carboxilación de los factores de coagulación, ¿no? Dependientes de vitamina K, 2, 7, 9 y 10, proteína C y S, tiene muchas interacciones con alimentos y fármacos, y tiene una finalización bastante lenta, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro tenemos ya las características farmacocinéticas de los medicamentos de lo que estamos evaluando. Acá tenemos, por ejemplo, que en el caso de pacientes, como ya mencionaron, con un clearance de creatinina menos de 15 mililitros por minuto, ¿no? Hay que tener precaución y evitarse, ¿no? Con todos estos fármacos. Y en el caso de la vigatran, cuando el clearance de creatinina ya es menos de 30 mililitros por minuto, ¿no? Además, que debe evitarse en pacientes que tengan un daño renal, ¿no? En un CHAI, ¿no? Tipo C, y en el caso del rivaroxaban y del edoxaban en el B y en el C. Bueno, en cuanto a las características, ¿cómo vamos a iniciar la warfarina? Sabemos que la warfarina debe iniciarse junto con heparina bajo peso molecular hasta que el INR esté entre 2 y 3, en promedio 2.5, por 2 días consecutivos, y se da cada 24 horas. La monitorización se da en base al INR, ¿no? Y se inicia en promedio con 10 miligramos, ¿no? Y en pacientes mayores de 60 años con 5 miligramos por día. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, esta se da según el peso, 1 miligramos por kilo, subcutáneo cada 12 horas, puede cambiarse a partir de 1.5 miligramos por kilo subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Más allá de la fase aguda, y reduciendo la dosis a cada 24 horas en el caso de que el clearance de creatinina sea menor de 30 mililitros por minuto. En el caso del fondaparinux, también la dosificación va en cuanto al peso, ¿no? En promedio 7.5 miligramos cada 24 horas subcutáneo, y 5 en el caso de menos de 50 kilos, y 10 en el caso que sea más de 100 kilos.
En cuanto al dabigatran, el dabigatran junto con el edoxaban, entonces siempre, según los estudios, se hicieron, pero iniciándose junto con la heparina de bajo peso molecular previamente. O sea, 5 días de heparina de bajo peso molecular y luego recién se inició dabigatran 150 miligramos cada 12 horas y en el caso de edoxaban 60 miligramos cada 24 horas, ¿no? Y posteriormente ya podemos empezar a ver los resultados, ¿no? Y en el caso de la Apixaban, 10 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y luego, posteriormente, 5 miligramos cada 12 horas a partir del día 8, ¿no? Y se considera bajar a 2.5 miligramos cada 12 horas, como lo hemos estado escuchando previamente, ¿no? Ya en la fase crónica, ¿no? En lo que es la prevención secundaria, ¿no? Y en el caso del rivaroxaban, que es 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, ¿no? Y luego 20 miligramos cada 24 horas a partir del día 22, ¿no? Considerándose bajar a 10 miligramos cada 24 horas a partir de los 3 a 6 meses también para la prevención secundaria. Hay que tener precaución entonces también con el tipo de metabolismo hepatobiliar e intestinal que es predominante para la warfarina, ¿no? Y también es importante para la Apixaban, ¿no? Y en cuanto a la excreción renal que es predominante en la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Y en el fondaparinox, asimismo en dabigatran. Muy bien, entonces en la anticoagulación a lo largo de las fases de atención tenemos una primera fase en la cual se hace el diagnóstico y se va a iniciar la anticoagulación. La segunda fase es la evaluación entre 1 y 3 semanas en las cuales nosotros tenemos que asegurarnos que la adherencia al tratamiento y a los 3 a 6 meses que aquí se cumple el tratamiento primario, nosotros debemos ya empezar a ver y a estratificar a nuestro paciente si va a requerir o no lo que es una anticoagulación prolongada, ¿no? Una anticoagulación prolongada más de 6 meses, ¿no? O para la prevención secundaria. Y esto lo hacemos en base a factores de riesgo de tromboembolismo pulmonar, ¿no? O de tromboembolismo venoso en general, ¿no? Cuando un paciente tiene el evento índice, ¿no? Ha sido debido a un factor de riesgo mayor, pero transitorio, como por ejemplo una cirugía con anestesia general más de 30 minutos, entonces la estimación de la recurrencia es baja, ¿no? Que es 3%, y el tratamiento se suspenderá a los 3 meses. Aquí están otras características. Cuando hay factores transitorios menores, ¿no? Por ejemplo, la misma cirugía, pero con una anestesia general y que dure menos de 30 minutos, ¿no? Una hospitalización menos de 3 días, un paciente bajo anticonceptivos orales, ¿no? Combinados o terapia de reemplazo hormonal oral, ¿no? Entonces, aquí estamos con un riesgo intermedio que es entre 3 y 8% y se considera un tratamiento ya a más o menos entre 3 y 6 meses. Igual cuando no hay factores de riesgo identificables o cuando estamos frente a una enfermedad inflamatoria o autoinmune activa. Y los factores persistentes mayores como el cáncer activo, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? O cuando hay un evento previo que nos obliga, obviamente estamos con un riesgo, ¿no? Que es más del 8% y nos obliga a una anticoagulación bastante prolongada. Y en general aquí está la modificación de los fármacos de acuerdo a las fases, ¿no? La fase inicial, ¿no? Apixaban 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, ¿no? Y posteriormente esto cambia la dosificación de acuerdo a la fase a la fase de tratamiento inicial y luego a la anticoagulación prolongada. En el caso de dabigatran y en el caso de edoxaban, aquí mantenemos la dosificación, excepto por casos seleccionados, ¿no? Como por ejemplo en dabigatran para pacientes mayores de 80 años o usuarios de verapamilo, ¿no? Igualmente en el caso de endoxaban, ¿no? Para cuando estamos frente a una depuración de creatinina disminuida. Aquí están los estudios en los cuales se basa lo que les he mencionado: Amplify para Apixaban, Recover para dabigatran, ¿no? Para edoxaban también tenemos y para rivaroxaban el Einstein.
El ensayo RENUF que nos habla, en este ensayo no se demostró inferioridad, o sea, no demostró la inferioridad de lo que es el tratamiento prolongado con los anticoagulantes directos a dosis reducida frente a una dosis completa para prevenir eventos tromboembólicos recurrentes a los 5 años de seguimiento en pacientes con tromboembolismo venoso y alto riesgo de recurrencia tras la interrupción de la anticoagulación. Sin embargo, se vio un bajo porcentaje de eventos trombóticos, ¿no? Y sí una disminución del 39% en el riesgo de hemorragia grave cuando esta anticoagulación prolongada se realizaba con dosis reducidas de los fármacos. Por lo cual se requieren mayores investigaciones para identificar los subgrupos en los que se debe reducir esta dosis. La anticoagulación durante el embarazo, sabemos que el embarazo es un factor de riesgo de por sí, con un pico en el posparto, y acá se recomienda una duración hasta las 6 semanas posparto, con una duración mínima total de 3 meses. Recomendando profilaxis en futuros embarazos, ¿no? Y conociendo que tanto la warfarina como la heparina de bajo peso molecular son las que sí están indicadas durante la lactancia. La heparina de bajo peso molecular es de elección, no atraviesa la placenta, la dosis es similar que a aquella paciente que no está embarazada y se maneja por kilo, ¿no? Pero ese peso es el peso del inicio del embarazo. No se ha reportado alteración en la densidad mineral ósea y se debe esperar 24 horas por lo menos desde la última dosis antes de la inserción de una aguja espinal, ¿no? O epidural. Y se debe comenzar a administrar a partir de las 4 horas después de la extracción del catéter epidural, ¿no? Recordar que se puede dar una dosis profiláctica postcesárea, ¿no? A partir de las 4 horas de la extracción del catéter epidural, con un intervalo, ¿no? De entre 8 a 12 horas hasta la siguiente dosis terapéutica. La heparina no fraccionada, ¿no? Es segura, ¿no? Sí, pero se asocia con trombocitopenia inducida por heparina y pérdida ósea, y se sugiere que en pacientes con una embolia de alto riesgo, ¿no? En las cuales se puede requerir una reperfusión, se pueda convertir heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, 36 horas antes del parto, y esta infusión debe suspenderse 4 horas antes del parto, ¿no? La fondaparinux, igual que en el anterior, en caso de alergias a las heparinas, y la warfarina, sí, pues precauciones porque tiene embriopatía en el primer trimestre o hemorragia fetal en el tercer trimestre. Los anticoagulantes directos están contraindicados. En la mujer en edad fértil, se recomienda que apixaban, dabigatran y heparina de bajo peso molecular tienen menor riesgo de sangrado menstrual abundante. También la anticoncepción hormonal combinada debe cambiarse a una forma de solo progesterona al menos 4 semanas antes de suspender la anticoagulación, porque si no tendríamos mayor riesgo de trombosis. Asimismo, los anticonceptivos orales no deben interrumpirse abruptamente tras un diagnóstico de una tromboembolia venosa, ya que hay aumento del sangrado por deprivación. Y se sugiere la profilaxis en futuros embarazos con heparina de bajo peso molecular. En casos especiales, ¿no? Tenemos la warfarina, es cierto, es preferida en los pesos extremos, menos de 50 kilos, más de 120 kilos, pero cada vez hay mayor evidencia con apixaban y rivaroxaban en tromboembolismo venoso en estos casos. Además, tenemos que el caso de cirugía o posquirúrgicos, heparina de bajo peso molecular y fondaparinux son de elección en casos de malabsorción verdadera y en un contexto agudo tras una cirugía bariátrica. Hay una evidencia emergente de una adecuada absorción de apixaban tras la cirugía bariátrica, y la apixaban, endoxaban y rivaroxaban pueden administrarse en casos de gastrostomía percutánea. En casos especiales, ¿no? Recordar que, bueno, una embolia pulmonar, bueno, que se diagnostica cuando es a nivel segmentario o proximal. Sin embargo, ¿qué pasa en casos de embolia pulmonar subsegmentaria única o incidental en un paciente que no tiene cáncer o que no tiene trombosis venosa profunda proximal y además es ambulatorio? Se sugiere la observación. En cambio, en un paciente que tenga alguna de estas características, ya se sugiere la anticoagulación
y si se tratase de embolia pulmonar subsegmentarios múltiples, también se sugiere la anticoagulación. Los viajes de larga distancia, si bien es cierto, son un factor de riesgo para tromboembolia venosa, se aconseja a los pacientes que se mantengan activos durante los mismos. Sin embargo, si hubiese mayor riesgo de recurrencia, ¿no? Como eventos previos no provocados, factores de riesgo persistente o asociados a viajes y no estén recibiendo anticoagulación, pues sí, dar una dosis de profilaxis cuando este viaje sea más de 4 horas, ¿no? Durante la hemorragia activa se sugiere insertar un filtro de vena cava inferior y valorar la anticoagulación tan pronto cese la hemorragia con un paciente estable y remover el filtro tan pronto se pueda iniciar la anticoagulación. Evaluamos también el riesgo de hemorragia, que es muy importante, y eso sería todo. Muchas gracias.